¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Juan Carlos Santillán de Deloitte. Antes que nada les ofrecemos una disculpa por este retraso. La verdad es que fueron causas ajenas a nuestra voluntad. Pero bueno, ya estamos aquí para platicar acerca de los aspectos relevantes de la declaración anual. La idea es platicar acerca de estos temas que se presentan cuando tenemos la obligación de presentar la declaración anual. La idea es platicar un poco acerca de algunos temas que en lo particular al sector de las OFOMES les interesa conocer y que esperamos sea de su interés. Como ustedes saben, pueden mandar preguntas. Uno las puede ver aquí y trataremos de darle respuesta a la mayor parte de ellas, y aquellas que no sean contestadas nos las llevamos de tarea y platicamos al respecto posteriormente. Bueno, vamos a dar inicio. Digo, de manera inicial podemos platicar que la obligación de presentar la declaración anual vence a más tardar el último día del mes de marzo. Tenemos los primeros 3 meses para presentar esta declaración. En el caso particular de las personas morales contribuyentes que tributan en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, y que en este caso le resulta aplicable también a las sociedades financieras de objeto múltiple. La idea es platicar en una primera parte acerca de las partidas que consideramos de mayor relevancia en la conciliación contable fiscal. Como ustedes saben, la conciliación contable fiscal es un papel de trabajo que se prepara por parte de los que determinan los impuestos de las compañías, en donde se hace una conciliación de la utilidad contable sumando y restando ciertas partidas para llegar a lo que es la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta, y que mucho de este papel de trabajo se ve reflejado en el formato de la declaración anual de personas morales. La idea es no tanto platicar acerca del llenado, porque pues, finalmente es un tema de alguna manera relativamente sencillo. Si bien es cierto que no hay un formato específico para entidades del sector financiero, la verdad es que el tema más bien es tratar de ver cómo se encuadran los distintos conceptos de las distintas partidas fiscales de una entidad de este tipo en el formato que se tiene, y digamos, esto puede estar sujeto a los criterios de cada persona, pero en términos generales pues se puede hacer relativamente sencillo. La idea es platicar más bien acerca de algunos aspectos técnicos relevantes en relación con la declaración anual, y para que le estemos dando el correcto tratamiento a estas distintas partidas. Bueno, vamos a iniciar con lo que son los ingresos fiscales no contables. En esta parte tenemos como algunos ejemplos de algunas partidas que consideramos se dan en este tipo de instituciones. Primeramente tenemos a los cobros anticipados, y a lo mejor con este nombre regularmente no se conocen, pero sabemos que en el sector en el que nos desarrollamos regularmente tenemos el cobro de ciertas comisiones, el cobro de ciertos intereses que se realiza por anticipado. Hay que recordar que las reglas que establece la ley del impuesto sobre la renta en relación a estos cobros anticipados es que deben de considerarse ya como un ingreso acumulable, como un ingreso gravable sujeto al pago del impuesto, por el hecho de que ya fueron cobrados, con independencia de que no se expida el comprobante respectivo, ya debe de estarse considerando como un ingreso acumulable. Entonces, hay que tener en cuenta estos cobros anticipados. Generalmente lo que sucede es que se tienen en una cuenta complementaria de activo o en un pasivo, en donde se registran ahí y se van mandando gradualmente a resultados conforme a la regla contable. Aquí es un claro ejemplo, esta partida es un claro ejemplo de que lo fiscal no necesariamente va de la mano con lo contable, y hay partidas que se deben de conciliar para estos efectos. El siguiente tema es un tema algo complicado porque envuelve muchos problemas desde el punto de vista práctico, incluso desde el punto de vista técnico también hay ciertas discrepancias entre los distintos especialistas que nos dedicamos a la materia fiscal. Pero para no entrar en muchos detalles, a lo mejor vamos a hablar de la regla general que establece la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a la acumulación de los intereses moratorios. Recordemos que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta,
el interés se debe de acumular o considerar como ingreso sujeto al impuesto conforme el mismo se devenga, con independencia de que no se cobre. Y en relación a los créditos que en ocasiones no se pueden cobrar, ahí la ley nos establece que si hay un crédito que entra en mora, lo que se debe de hacer es acumular los primeros 3 meses conforme los intereses se devenguen a partir de que entró en mora, y a partir del 4.º mes es cuando se van a acumular los efectivamente cobrados, pero siempre descontando los primeros 3 meses que ya había acumulado previamente conforme al devengo. Si lo queremos ver de una manera muy sencilla, lo que estaría pasando en este caso es que se estaría llevando a cabo una acumulación de un interés que es posible que en el futuro no se pueda recuperar, con lo cual se estaría llevando a cabo la anticipación de un impuesto. ¿Y por qué digo anticipación? Porque si bien es cierto que puede ser que yo acumule para efectos fiscales ese interés y pague el impuesto correspondiente, ahí lo que estaría sucediendo es que el día de mañana es que si ese crédito se vuelve incobrable, lo que voy a poder considerar como crédito incobrable será la totalidad del crédito que no pude cobrar, incluyendo esos intereses moratorios que acumulé para efectos del impuesto sobre la renta. Otro ejemplo muy común de estos ingresos fiscales es la utilidad fiscal que se da por ventas de activo fijo. Recordemos que para efectos contables yo puedo tener un costo del activo, una depreciación, puedo tener, por lo tanto, al momento de venderlo, una utilidad contable, pero que no necesariamente va de la mano con lo que para efectos fiscales puedo obtener como ingreso cuando se vende ese activo. Tan solo por el simple hecho de que para efectos fiscales la deducción de este tipo de conceptos se actualiza y eso ya de entrada ocasiona una diferencia contra la utilidad que se pudiera generar para efectos contables. Otro ejemplo importante son las valuaciones que se dan para efectos fiscales. Un ejemplo que nos ha tocado ver mucho en este tipo de compañías es que se celebran algunas operaciones financieras derivadas. Generalmente se tratan de operaciones financieras derivadas de cobertura. El ejemplo más común es cuando se contrata una operación financiera derivada cuyo subyacente es una divisa, y esa divisa, que puede ser el dólar, pues va teniendo cierta diferencia en cuanto al tipo de cambio respecto del peso conforme van pasando los días, y esa fluctuación cambiaria, hay una regla fiscal, una regla miscelánea que me pide que la determine y que la considere como un ingreso fiscal. Entonces esa evaluación que se hace exclusivamente para efectos fiscales se incorpora como un ingreso sujeto del impuesto, con independencia de que sea un ingreso que no es realizado, es únicamente una evaluación para efectos fiscales de este tipo de operaciones financieras derivadas y que se debe de considerar como una partida que incrementa el impuesto sobre la renta. Pasando ya a los ejemplos de lo que son las deducciones contables no fiscales, nos encontramos con el tema de las provisiones. Como ustedes saben, es muy común que para efectos contables tengamos las provisiones que se registran para reconocer el gasto que le corresponde al ejercicio en el cual estamos, del cual se trate, pero muchas veces esos registros de esas provisiones son únicamente para efectos contables, son meras estimaciones del gasto que corresponde registrar en ese periodo y no corresponde propiamente a un gasto por el cual ya se tenga un comprobante fiscal con el cual se pueda hacer deducible. En estos casos, esos conceptos deben de considerarse como un gasto que no me puede disminuir la base gravable debido a que no tengo el comprobante fiscal, no he cumplido todos los requisitos para llevar a cabo la deducción y por lo tanto es un gasto contable que fiscalmente no puede ser deducido y esto me va a incrementar mi base de impuesto. Otro concepto importante son las deducciones, las depreciaciones y amortizaciones, que como ustedes saben, para efectos contables se determina X monto de acuerdo con la tasa de depreciación o de amortización que se considere para efectos contables,
y esto no se deduce para efectos de determinar el impuesto, ya que las tasas de depreciación para efectos fiscales pueden ser distintas respecto de las tasas de depreciación y amortización para efectos contables, y lo que se hace es reversar el efecto de esta depreciación contable, de esta amortización contable, e incluir más adelante en el concepto de deducciones fiscales no contables a las depreciaciones y amortizaciones que corresponden de acuerdo con la normatividad fiscal. Ahora bien, también tenemos ciertas valuaciones que pueden estar registradas contablemente y que estas no deben de tener un efecto fiscal. Por ejemplo, en el caso de alguna operación financiera derivada, que les platicaba yo al principio en la parte de ingresos fiscales, puede ser que el resultado de esa derivada, para efectos contables, la evaluación que me pide reconocer la normatividad contable sea una pérdida, y esa pérdida, como no ha sido realizada y tampoco está determinada conforme a la regla fiscal, no es deducible, y lo que se tiene que hacer es conciliar también como una deducción contable no fiscal. Otra partida importante son los gastos no deducibles. En este caso, los gastos no deducibles están enumerados en la ley del impuesto sobre la renta, y lo que tenemos que hacer es ubicar cuáles de esos gastos que nosotros registramos contablemente no cumplen con, o mejor dicho, cumplen con los requisitos para ser considerados como no deducibles de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, y por lo tanto no van a ser susceptibles de ser disminuidos de la base gravable. Aquí es muy importante identificar aquellos gastos que son no deducibles de conformidad con el artículo en la ley del impuesto sobre la renta que los lista, porque en el caso de la determinación de la CUFIN, que vamos a ver más adelante, sí es importante identificar lo que se trata de un gasto no deducible y de lo que pudiera tratarse de una deducción contable no fiscal, ya que el gasto no deducible me va a castigar al momento de determinar la CUFIN, como lo vamos a ver más adelante. Otro tema importante, otra partida importante son los gastos es la reserva para créditos incobrables. Esta reserva, como ustedes lo saben, es la estimación que se hace para efectos contables de la incobrabilidad que va a representar mi cartera o que puede representar mi cartera, no deja de ser una estimación. Y esto no es deducible para efectos de determinar el impuesto. Esa estimación contable se concilia como una deducción contable no fiscal que también me va a incrementar la base gravable y que se va a netear con la deducción que yo voy a llevar a cabo de los créditos incobrables cuando cumpla los requisitos que establecen las disposiciones fiscales y que vamos a ver en el rubro de deducciones fiscales no contables. Otro tema importante son los pagos anticipados. En el caso de los pagos anticipados, recordemos que, por ejemplo, en el caso de los seguros, muchas veces podemos tener este gasto registrado en el activo. Al momento de registrarlo en el activo y ser sujeto de una transferencia paulatina a resultados como gasto, me crea una diferencia porque para efectos fiscales puedo yo hacerlo deducible el seguro en el mismo ejercicio en el que yo lo pago, en el que tengo el comprobante fiscal, la póliza, y por lo tanto pues debo de considerar ese registro contable que se hace en resultados como una deducción contable no fiscal. ¿Por qué? Porque seguramente en el año pasado, pensando en el caso del 2015, vamos a pensar que en el 2014 yo realicé el pago de ese seguro, obtuve el comprobante fiscal, lo deduzco yo en el ejercicio del 2014, y ahorita en el ejercicio del 2015 que tengo una afectación a resultados porque lo estoy llevando paulatinamente a resultados de acuerdo con la normatividad contable, ese gasto se registra contablemente, pero no debe de ser considerado para la base del impuesto y por lo tanto lo concilio como una deducción contable no fiscal. Vamos a revisar algunas de las preguntas para efectos de irles dando respuesta. Nos preguntan que si podemos dar un ejemplo de lo que son las operaciones financieras derivadas.
Ya lo comentábamos, es el caso muy común de las operaciones financieras cuyo subyacente es una divisa, en donde podemos ver esta evaluación fiscal que nos pide para efectos fiscales y que se concilia para efectos contables. Otra pregunta que nos dicen, ¿dónde iría la utilidad o la pérdida en la venta de un bien adjudicado? Aquí al respecto hay que comentar que es muy similar a lo que es la utilidad o la pérdida que se obtiene por la venta de un activo fijo. Como bien sabemos, los bienes adjudicados son bienes que se adquieren durante el proceso de hacer efectivas las garantías de un crédito que tenían las mismas, y lo que se hace es que ese bien adjudicado tiene un costo de adjudicación que se enfrenta contra un precio de venta, y lo que yo obtenga como utilidad o como pérdida para efectos fiscales se va a considerar dentro de la base gravable, y debo también de conciliar la parte que registro contablemente como utilidad o como pérdida contable, porque son, digamos, montos distintos que, como lo comentábamos para el caso de los activos fijos, en algunos de estos casos la diferencia se debe a que el costo para efectos fiscales se actualiza, mientras que el costo para efectos contables es histórico. Además de otras reglas contables que seguramente muchos de los que nos están escuchando te ocasiona diferencias, porque sabemos que la regla contable nos dice que cuando tenemos un bien adjudicado y tenemos registrado todavía el crédito, el importe contable al cual se registra este bien adjudicado es al valor que se tenga contablemente del crédito del cual deriva este bien adjudicado, o bien el valor de mercado, pero el que sea menor. Entonces, en esos casos también el costo que se considera para efectos contables puede estar muy distorsionado de lo que se considera para efectos fiscales. Ahora bien, por lo que respecta a los ingresos contables no fiscales, ya es algo de lo que hemos visto anteriormente. Los ingresos contables no fiscales, por ejemplo, pueden ser valuaciones, ciertas valuaciones que, como comentábamos en el caso de las deducciones contables, por ejemplo, las operaciones financieras derivadas me pueden dar cierta evaluación de ingreso, que para efectos contables lo que tengo registrado precisamente en la contabilidad no es necesariamente el efecto fiscal. Esto se concilia y se incluye más bien como ingreso fiscal el importe que se determina de acuerdo con la regulación que a cada caso le aplica. En el ejemplo que veíamos de la operación financiera derivada, de acuerdo con la regla miscelánea que les comentaba, en donde me pide que tome ciertos tipos de cambio para determinar el efecto fiscal, ese es el que voy a considerar, pero para efectos contables, lo que yo tengo registrado de acuerdo con la evaluación que se haya realizado en relación a ese derivado, se concilia como un ingreso contable no fiscal. Otro efecto importante es la cancelación de provisiones. Ya hablábamos de las provisiones que se pueden estar registrando contablemente, y que mientras no cumplan los requisitos fiscales no se pueden considerar como deducibles, y por lo tanto se concilian como una deducción contable no fiscal. ¿Qué sucede muchas veces? Puede ser que para efectos contables yo haga una cancelación de esa provisión porque fue finalmente una provisión que cargué contra un gasto, aboné contra un pasivo, y que finalmente por alguna circunstancia en particular no se tuvo que hacer uso de la misma. En estos casos lo que procede es que se tiene que revisar si esa provisión en su momento se hizo deducible, y si se hizo deducible, ahora se debería de considerar en primera instancia como acumulable. Habrá que ver el caso en particular, aunque en lo general lo que sucede es que estas provisiones, al ser meramente estimaciones contables, en el año en que se registran como un gasto a resultados, se consideran no deducibles, y cuando se cancelan, que implica el registro de un ingreso porque es la cancelación de un gasto, se deben de considerar como no acumulables. Esto incluso de acuerdo ya con el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que establece que las provisiones que hayan sido deducciones contables o no deducidas, al momento de su cancelación no procede su acumulación. Otro tema importante es la la actualización de impuestos a favor. En estos casos, como ustedes saben, esa actualización de impuestos a favor representa el beneficio que yo tengo como contribuyente de esos saldos que me debe de reembolsar o de devolver la autoridad fiscal. En estos casos el efecto de actualización se considera como un ingreso contable.
Hablando ya del último rubro de las deducciones fiscales no contables, vamos a hablar ahora de las provisiones. Ya lo platicábamos en la parte de deducciones contables. Puede ser que yo considere, que yo haya creado en un año 1, hablemos del 2014, con el cargo al gasto y un abono al pasivo de ciertos gastos que se estiman contablemente, pero al momento de hacer esa estimación y ese registro contable no cuento como tal con el comprobante fiscal. En esos casos, hasta que yo tenga el comprobante fiscal lo voy a poder deducir, y esto puede suceder hasta el siguiente ejercicio. En el ejemplo que veíamos, hasta el 2015. Si es así, en el 2015 lo que yo voy a tener es una deducción fiscal no contable, porque es un gasto que para efectos fiscales voy a poder deducir, pero que para efectos contables quedó registrado en el año anterior, en este caso en el 2014. Ahí es importante considerar que debemos tener en cuenta que todas las provisiones que yo deduzcan deben de tener un aparejado su comprobante fiscal, y en algunos casos cumplir ciertos requisitos que establece para otro tipo de gastos. Por ejemplo, cuando yo tengo una provisión que corresponde a un gasto mío, como digamos de la empresa, pero que va a ser un ingreso para una persona física, porque le estoy pagando algún honorario, porque le estoy pagando algún sueldo. En estos casos, además de contar con el comprobante, se establece muy claramente en la ley que van a ser deducibles estas provisiones hasta que sea efectivamente pagado ese gasto. Entonces hay que hacer una revisión de cada uno de esos requisitos que se deben de cumplir para efectos de poder llevar a cabo la deducción de esas provisiones. El otro punto es la deducción de las inversiones. Ya lo hablábamos, es lo que se conoce normalmente como la depreciación fiscal. Aquí recordemos que para efectos fiscales hay tasas establecidas, topes máximos de tasas establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, que se aplican sobre el monto original de la inversión, sobre lo que me costó el activo, ya sea tangible o intangible, que es sujeto este monto original de la inversión a ser actualizado, y que con la aplicación de estos porcentajes máximos de deducción se determina el monto deducible, y es lo que se considera como una deducción fiscal. Para no meterle más tiempo a todo el tema de lo que son las valuaciones fiscales, ya lo hablábamos, el ejemplo clásico de las operaciones financieras derivadas, ya lo veíamos que consideramos la parte contable si es que tuve una pérdida, y si para efectos fiscales también tuve una pérdida, eso se considera como una deducción fiscal no contable. La lógica de lo que es el papel de trabajo de la conciliación contable fiscal, como ustedes lo ven, es que voy a conciliar aquello que es contable y que no tiene un efecto fiscal, pero voy a meter su contrapartida desde el punto de vista fiscal, si es que este existe. También tenemos lo que es el ajuste anual por inflación. Me parece que esta es una de las partidas más complejas en este tipo de instituciones, ya que hay muchas reglas específicas que se deben de seguir. Por naturaleza, el ajuste anual por inflación debe ser una deducción fiscal no contable, ya que generalmente la posición de mis partidas monetarias debe de ser mayor en el activo que en el pasivo, y por lo tanto cuando el monto de los créditos, digamos de los activos monetarios, es mayor que el monto de las deudas o de los pasivos monetarios, me da como consecuencia que obtenga yo un ajuste anual por inflación deducible. Aquí hay varias reglas que se deben de seguir. Por mencionar algunas de las más importantes que corresponden al sector de las OFOMES, hay que considerar que en el caso de los intereses que se hayan devengado en el mes, estos no deben de ser incluidos dentro del saldo que se juega mensualmente de los créditos y las deudas. Si se tienen créditos en moneda extranjera, estos se deben de evaluar a la paridad existente al inicio del mes. Una regla de oro en este cálculo del ajuste anual por inflación: siempre tenemos que preguntarnos si lo que estamos metiendo, por ejemplo, como crédito, el día de mañana lo que voy a recibir es numerario, y en ese sentido es susceptible de incluirse al ajuste anual por inflación. Y podrá pensarse que a lo mejor en el caso de la cartera, pues bueno, ahí no hay tema, digamos, es un ejemplo muy claro que la cartera que tengo, ya sea por los créditos, por el factoraje, en el caso del arrendamiento ahí no aplica tanto porque tiene otro esquema, pero en el caso, por ejemplo, del otorgamiento de créditos y del factoraje, ahí es muy claro que esa cuenta por cobrar que yo tengo registrada, la voy a recibir en numerario, y por lo tanto es susceptible de incluirse en el ajuste anual por inflación
en el rubro de los créditos. Pero por ponerles un ejemplo de lo que yo quiero transmitirles y que debemos de tener cuidado, es por ejemplo cuando damos un anticipo a un proveedor. Generalmente cuando damos un anticipo a un proveedor, lo que hacemos es sacar el dinero del banco y lo que se registra es una cuenta por cobrar en el activo por ese anticipo que se le dio a ese proveedor. Pero lo que sucede el día de mañana es que no necesariamente yo voy a recibir numerario de ese proveedor, no necesariamente ese activo que tengo registrado lo voy a recuperar como numerario, con dinero. Puede ser que más bien lo que haga es que al momento de recibir el bien o de recibir el servicio de este proveedor, lo que haga es que cancele esa cuenta por cobrar y termine mandándola a un gasto. Ese es el clásico ejemplo de las cuentas que pueden estar registradas en mi activo, que pudiera pensarse que son una partida monetaria, pero que de acuerdo con la legislación fiscal no deben incluirse en el ajuste anual por inflación como créditos, porque no me representa una partida que voy a recibir en numerario, ya que la forma en que voy a dar de baja esa partida va a ser a través de una prestación de un servicio que se va a materializar en un registro de un gasto para efectos contables y fiscales. Otra partida importante dentro de lo que son las deducciones fiscales de este sector, y desafortunadamente es una partida inherente al negocio en el que nos desenvolvemos, pues son los créditos incobrables. Aquí al respecto hay que tener en cuenta que hay obligaciones muy particulares que hay que cumplir en el caso de los créditos incobrables. Incluso yo creo que en estos casos hasta se podría armar un webinar independiente respecto a lo que es el concepto de deducción de créditos incobrables, porque hay muchas reglas muy particulares. Sin embargo, me voy a permitir comentar las más relevantes. Como ustedes saben, la legislación fiscal establece que para efectos de llevar a cabo la deducción, puedo, entre otros casos, cuando, por ejemplo, mi cuenta por cobrar esté respaldada por un título de crédito, lo que puedo hacer es que cuando ese título de crédito, de acuerdo con la legislación federal, entiéndase código mercantil, código civil, ya no sea posible cobrarla porque llegó a su plazo de prescripción, en esos casos se puede llevar a cabo la deducción de ese crédito como incobrable. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la regulación existente ya no es posible llevar a cabo el cobro del mismo. Entonces, en esos casos, pues ya se debe de considerar un crédito incobrable porque por más que yo lo quiera, no le voy a poder cobrar al deudor. Sin embargo, como ustedes saben, los plazos que se establecen para la prescripción de ciertos títulos de crédito, pues pueden ir desde los 2 años, 5 o incluso por la legislación civil se pueden ir hasta 10 años. Entonces no me conviene mucho como SOFOM esperarme hasta el plazo de prescripción para llevar a cabo la deducción de un crédito incobrable. Aquí generalmente lo que aplica es optar o aplicar la posibilidad que da la ley del impuesto sobre la renta de deducir esos créditos incobrables cuando exista la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y de manera, digamos, afortunada, existen ciertos casos en donde la ley establece que se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro y por lo tanto se puede llevar a cabo la deducción de esos créditos incobrables. Lo que hace la legislación fiscal es poner parámetros. Por ejemplo, en el caso de los créditos cuyo monto no ascienda a más de 30,000 unidades de inversión, da la facilidad de que una vez que esos créditos hayan cumplido un año de estar en mora, en ese momento se puede llevar a cabo la deducción para efectos fiscales. Sin embargo, si ese crédito es mayor a 30,000 unidades de inversión, lo que debo de hacer es demandar al deudor para poder llevar a cabo la deducción de ese crédito incobrable. En el caso de que el deudor sea un deudor con actividad empresarial, debo de avisarle al deudor que voy a deducir su crédito como incobrable para efectos de que él lo deba de acumular como un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Asimismo, debo de informar al SAT, en el caso, por ejemplo, ahorita de lo que se pretende deducir en 2015, debí de haber avisado al SAT a más tardar el 15 de febrero del 2016 de los créditos que voy a deducir y que son mayores a 30,000 unidades de inversión o bien que son menores, pero el deudor realiza actividades empresariales.
En estos casos consideramos importante que también el aviso al deudor, hay que tener, el que les comentaba que cuando realiza actividades empresariales se le tiene que avisar que se va a deducir su crédito como incobrable para que lo acumule. En estos casos consideramos que la fecha límite para cumplir con ese requisito debe de ser a más tardar el 31 de diciembre del año en el que se pretende tomar la deducción. Estas son las reglas generales para créditos incobrables. Hay que tener en cuenta algo que también no lo establece la ley, pero que se puede interpretar de manera armónica cuando se leen las disposiciones fiscales, es que yo, para efectos de llevar a cabo la deducción de un crédito incobrable, voy a poder deducir el capital insoluto, los intereses, comisiones, intereses moratorios que yo haya acumulado para efectos del impuesto sobre la renta, que haya considerado como ingreso para efectos de ese impuesto, y eso es lo que voy a considerar como incobrable. No podría yo considerar como incobrable, como deducible, un importe que no haya sido sujeto al pago del impuesto, por el simple hecho de que sea algo que desde un punto de vista legal el deudor deba de pagarme. Eso no implica que necesariamente lo puedo deducir yo para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque podría yo estar considerando, digamos, el total del crédito que me adeuda por intereses mi cliente, pero para efectos fiscales solo acumulé una parte, solo esa parte que yo haya acumulado, por la regla que les comentaba de los primeros 3 meses en el caso de intereses moratorios, solo eso es lo que yo puedo considerar como deducible, porque fue lo que consideré como ingreso acumulable en su momento. Finalmente, otra partida importante son las condonaciones, quitas, descuentos, bonificaciones, que son partidas que la propia ley del impuesto sobre la renta considera como conceptos deducibles. Aquí lo importante es comentarles que, si bien es cierto, como concepto son deducibles todos estos supuestos de condonaciones, quitas, descuentos, bonificaciones, lo importante también es ver de qué manera se tiene documentada esa deducción. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que recientemente se ha establecido como reglas para llevar a cabo la deducción de ciertos conceptos, por ejemplo, de ciertos gastos, y que consideramos que también resulta aplicable a estos conceptos, es que, por ejemplo, se cuente con un comprobante fiscal. En este caso sería una especie de nota de crédito que se emite al deudor, al acreditado, por la condonación, por la quita, por el descuento que se realiza, por la bonificación que se le realiza, y de esta manera se puede llevar a cabo la deducción. Además, debe de haber una documentación que de alguna manera pueda soportar el día de mañana cuál era el monto del crédito que nos adeudaban a nosotros como SOFOM, cuál fue el importe del crédito que se otorgó por el cual se otorgó el descuento, y de alguna manera que se tenga documentado que digamos que existía la razón para llevar a cabo esa deducción, porque fue una operación que quedó documentada y que da cierta certeza de que la operación pues de alguna manera fue real. Aquí muchas veces el tema que nos enfrentamos es soportar que esas son operaciones reales, que fueron acorde con una práctica de mercado, que es una situación que por lo tanto puede ser considerada como deducible, y esto mucho va a ser también por la documentación que se tenga para soportarlo, como puede ser, ya lo comentábamos, el comprobante, o bien un acuerdo en el cual se incluya esta parte de la bonificación, de la condonación que se está haciendo al deudor. Vamos a hablar ahora del tema de la PTU. Es un tema también que se debe de determinar al momento de que se calcula el impuesto anual. Como ustedes saben, este concepto de la PTU se determina al cierre del ejercicio y se paga en los primeros meses del año siguiente. En términos generales, debemos de partir del hecho de que se determina esta PTU considerando los mismos ingresos, las mismas deducciones que se tienen para efectos del impuesto sobre la renta, pero hay ciertas diferencias. Ya lo platicábamos, se considera la totalidad de los ingresos acumulables, se disminuyen las deducciones autorizadas, que es prácticamente lo mismo que se hace para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, lo que sí se establece dentro de la ley para no considerarlo como un concepto que disminuye la PTU,
es propiamente la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. ¿A qué nos referimos? Como ustedes saben, la PTU que se paga en el ejercicio me sirve para disminuir la base del impuesto sobre la renta. Pero aquí lo que nos está diciendo la legislación es que al momento de determinar la base de PTU, por ejemplo la del 2015, no debo de considerar como disminuible para determinar esa PTU correspondiente a 2015 la PTU que corresponda a 2014 y que se haya pagado en 2015 y que para efectos de ISR sí la estoy considerando como disminuible. Digamos que en este caso la PTU pagada en el ejercicio no resta la base de la PTU del ejercicio por la cual se está determinando esa PTU y que se pagará para el ejercicio siguiente. Misma suerte corren las pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales, si bien es cierto que pueden amortizarse contra el impuesto sobre la renta para efectos de llevar a cabo el pago del impuesto sobre una base que me permita reconocer esas pérdidas que he tenido en años anteriores, para efectos de la PTU no se puede llevar a cabo esa deducción de esas pérdidas fiscales que se tengan de ejercicios anteriores. Incluso esto porque lo dispone la propia Ley Federal del Trabajo y ya como ustedes saben ha habido precedentes legales que nos indican que esto no es procedente. Lo único que hizo la autoridad fue plasmar de manera más clara esos precedentes en las disposiciones fiscales, limitando la aplicación de las pérdidas. También ustedes recordarán que para efectos de determinar, digamos, los conceptos que mencionamos ahorita de la PTU pagada y las pérdidas fiscales son conceptos que se disminuyen para ISR, pero que no se pueden disminuir para PTU. El punto que viene a continuación es al revés. Es un concepto que no se disminuye para ISR, pero que sí nos permite la ley disminuir para la base de la PTU. ¿A qué nos referimos? Como ustedes saben, hay ciertos ingresos que son exentos para los trabajadores y que la ley me limita como patrón la deducción de estos conceptos y me dice que solamente los voy a deducir en un 47 o en un 53% dependiendo del supuesto en el que me ubique. Y por lo tanto, pues voy a tener una parte que es no deducible al momento de determinar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, me dice que para efectos de la PTU, yo sí voy a poder considerar como deducible el total de los gastos que yo tenga que representan un ingreso exento para mi trabajador. Entonces, en este caso también hay una diferencia. Aquí juega en favor de la PTU esta partida porque me va a permitir disminuir esa base gravable, esa base para la PTU. Quiero comentar con ustedes también dos temas que considero de suma relevancia también para el sector en el que nos desarrollamos. Muchas veces lo que se busca con ciertas estrategias es, e incluso también no necesariamente obedeciendo a una estrategia, sino obedeciendo también a la estructura que se desea tener por parte de los accionistas del grupo en el cual estamos laborando. Lo que se dice es, oye, voy a tener una empresa que va a ser la operativa, en este caso la SOFOM, y voy a tener una empresa que va a ser la prestadora de servicios en donde voy a tener alojados a todos los trabajadores. Bueno, recordemos que ya desde hace algunos años, por precedentes legales que se dieron primeramente y después por una modificación a la Ley Federal del Trabajo, existe el concepto de lo que es la unidad económica, en donde lo que dice es que bajo ciertos supuestos, se va a considerar como una sola entidad económica, tanto a la SOFOM como a la prestadora de servicios y por lo tanto los trabajadores van a participar, los trabajadores que están en la prestadora de servicios van a participar también de las utilidades que genere la SOFOM, aunque no sea su patrón directo. ¿Por qué? Porque se entiende que para efectos de la Ley Federal del Trabajo se consideran un solo ente económico, aunque en uno esté separado la empresa que es la generadora de la riqueza, la empresa operativa, entiéndase la SOFOM, y en otro lado la prestadora de servicios. Aquí lo recomendable siempre, al igual que en el punto que voy a comentar posteriormente, es asesorarse, en su caso, con el experto en materia laboral, para efectos de que si tenemos este esquema de tener una SOFOM y una prestadora de servicios, ese esquema, de acuerdo con nuestra situación particular, sigue siendo soportable, que el día de mañana no se le tiene que pagar PTU a los trabajadores de la prestadora de servicios por las utilidades que haya obtenido, en este caso, la SOFOM. El siguiente punto también es importante en materia de PTU.
Ustedes sabrán que hace algunos años ya, por algunas empresas de nuestro sector, del sector de las SOFOMES, e incluso en otras entidades del sistema financiero, se llegó a poner sobre la mesa que en algunos casos resultaba aplicable la limitante de la fracción 3 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué implica esto? Que yo tenía que determinar como patrón la base de la PTU. Vamos a pensar que yo era una SOFOM, que tenía a los trabajadores dentro de la misma SOFOM, no los tenía en una prestadora de servicios, y yo lo que hago es determinar la PTU de conformidad con las reglas que anteriormente comentamos, ¿no? Donde se determina una base que va a ser susceptible de repartirse como PTU, pero aprovechando o tratando de ver que me resultaba aplicable esta fracción 3 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el monto máximo que yo les debía de repartir como PTU a mis trabajadores era el monto de un mes de salario, de un mes de sueldo. ¿Y por qué? Bajo la perspectiva de que esta fracción tercera señala en una de sus partes que esta limitante de pagar como máximo un mes de sueldo aplica a entidades que se dediquen al cobro de crédito, al cobro de intereses y sus créditos, y que en esos casos pues, se podría interpretar que le resultaba aplicable a algunas SOFOMES. Aquí hay que tener también mucho cuidado. La verdad es que ya se ha abordado el tema en algunos tribunales, ya hay un precedente, bueno, ya hay varios precedentes, hay uno mucho más claro y de mayor peso, en donde, si mal no recuerdo, está a nivel de jurisprudencia, en donde ya establece de manera muy clara, o hasta cierto punto más claro, las reglas sobre las cuales se va a aplicar esta limitante, y sí puede estar dejando fuera a muchas SOFOMES respecto de aplicar esta limitante. Una de ellas, por ejemplo, es que dice que debe de tener ingresos exclusivamente, por ejemplo, por intereses en el caso de las SOFOMES, ¿no? O por arrendamientos, que también es algo que permite el artículo 127 fracción 3. Pero el tema de ser exclusivamente, ya entras a una situación en donde si el exclusivamente debe de entenderse como un 100% de los ingresos deben de corresponder a intereses, en el ejemplo que poníamos, y que si se está incumpliendo la regla al momento de que yo, por ejemplo, enajeno un activo fijo y por lo tanto ya no estoy obteniendo el total o el 100% de los ingresos por concepto de intereses, y eso me hace que ya no caiga. Además de otros temas que se analizan dentro del mismo precedente legal. Por lo tanto, aquí también la sugerencia es, si estamos con ese criterio, en algún momento se evaluó con algún especialista laboral que resultaba aplicable a la SOFOM, sí vale la pena, si es que no se ha hecho, que se contacte nuevamente a ese especialista, que se revise la situación en particular de esa SOFOM para ver si le sigue resultando aplicable esta limitante del mes de sueldo. Vamos a tratar de ver algunas de las preguntas que nos han llegado. Dice, los apoyos que se reciban de Zagarpa, por ejemplo, ¿debo considerarlos como ingreso fiscal? Ahí yo creo que, digamos, hay que analizar la situación en particular. Esos apoyos, no sé a título de qué se reciban, cómo quede documentada la operación. Puede ser que sean ingresos que estén estructurados de tal manera que no necesariamente deba de considerarse como un ingreso, sobre todo si se trata a lo mejor de ciertos subsidios, pero sí hay que revisar cada situación en particular para ver cómo está documentado y qué tratamiento se le debe de dar. Preguntan, ¿el crédito incobrable va en su totalidad? Ya lo platicábamos, lo que se puede hacer como deducible es aquello que se tenga como capital insoluto y que esté integrado también por intereses, comisiones y demás accesorios que se hayan considerado como acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Ok. ¿Qué documentación y avisos debo de tener para efectos de deducir el crédito incobrable para un crédito menor a 30,000 unidades de inversión? Bueno, ya lo platicábamos. Si lo que se tiene que hacer, uno, es si el deudor realiza actividades empresariales, avisarle que vamos a deducir su crédito por incobrable. Se tiene que informar al SAT. También
algo que se pide es que se haya cumplido con la obligación de avisar en su caso a la sociedad de información crediticia para efectos de poder llevar a cabo la deducción. En términos generales, esos serían los requisitos y los avisos que se deben de cumplir para un crédito menor a 30,000 unidades de inversión. ¿Mediante qué formato le aviso al SAT que tengo esos créditos? No hay un formato establecido, es mediante escrito libre. Se le daría el mismo tratamiento de condonaciones, quitas, descuentos, bonificaciones a las bonificaciones que hagamos a clientes que estamos fondeando con fondos de gobierno. En términos generales sí, puesto que al final de cuentas, si es un ingreso que yo estaba considerando por concepto de intereses, por un fondeo, digamos, por un préstamo que me da el gobierno, de todas maneras es un ingreso que yo estaba considerando para efectos fiscales y por lo tanto al momento de hacer una condonación, una bonificación, se permite que sea una deducción que disminuya mi base gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Con respecto al tema de la PTU, si se tiene contratado el servicio por medio de un outsourcing, se tendría la obligación del pago de PTU. Ya lo platicábamos, la lógica indica que si la estructura que se tiene, en donde se tiene el outsourcing y a la SOFOM, tiene ciertas características que vienen establecidas en la Ley Federal de Trabajo, no se tiene que pagar PTU de las utilidades que genere la SOFOM a los empleados del outsourcing, pero el tema es ahí sí documentarlo con el análisis de un laboralista para efectos de documentar que no caemos en este concepto de unidad económica, en donde sí se les tendría que participar de esa utilidad que genera la SOFOM a los del outsourcing que están contratados por otra compañía. Puedes pagar la PTU por anticipado, en este caso en diciembre de 2015 y ya en mayo repartir la diferencia. Híjole, este tema involucra muchos temas técnicos a analizar. La respuesta a lo mejor que podríamos dar en primera instancia es que sí se puede pagar por anticipado, pero dependiendo de cómo se quede documentado de la situación particular de la compañía, se puede correr el riesgo de que esa PTU no se entienda como PTU, sino como otro concepto, tal vez como un bono, y probablemente que a lo mejor esa PTU sea cuestionada su deducción por parte de la autoridad fiscal en el propio mes de diciembre o en el ejercicio de ese mes de diciembre que estamos hablando, puesto que podría argumentar que la PTU se genera pues más bien al cierre del ejercicio y se paga en el ejercicio siguiente. Digamos, son comentarios así de bote pronto, sin mayor análisis, pero que me parece son temas que de alguna manera deberían de analizarse. Dice, no me quedó claro parte del reparto de las utilidades. Si los trabajadores pertenecen a la prestadora, la SOFOM está obligada a hacer reparto de utilidades. Ya lo comentábamos, no. Si la estructura está bien hecha, si está analizada por un laboralista, si yo tengo a la prestadora de servicios, al outsourcing, y tengo a la SOFOM por independiente, y si cumple con los requisitos que marca la Ley Federal de Trabajo, no se tiene la obligación de repartir. Bajo ciertos supuestos, la autoridad laboral, en conjunto con la autoridad fiscal, si no se cumple con esos requisitos que marca la Ley Federal de Trabajo, sí podría llegar a considerar que se trata de una misma unidad económica y por lo tanto pedir que se repartan utilidades de la SOFOM a la prestadora, a los trabajadores que están en la prestadora de servicios o como outsourcing. Ahí depende de cada situación en particular, porque por ejemplo también de lo que yo platicaba, y donde resulta más evidente que puede haber un tema y que debe de soportarse bien es cuando hay una prestadora de servicios en donde se tiene a todos los trabajadores que prestan sus servicios para la SOFOM, pero puede ser también que al hablar de outsourcing me esté refiriendo a cierto nivel de empleados muy especializados, son algunos empleados nada más que me prestan ciertos servicios y que son a través de empresas que precisamente se dedican a la prestación de este tipo de servicios, de este outsourcing, que ustedes conocen bien. No me voy a aventar un comercial ahorita. En estos casos me parece que resulta más soportable que no hay una deducción, que no debe de haber un reparto de PTU hacia esos trabajadores. Ok, vamos a continuar con la presentación porque ya vamos un poquito apresurados en cuanto al tiempo.
Otro tema importante es el coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad, como ustedes saben, se determina dividiendo la utilidad fiscal entre los ingresos nominales y es el factor, es la proporción, el porcentaje que voy a utilizar para determinar los pagos provisionales del ejercicio siguiente. En el caso que nos ocupa, voy a determinar el coeficiente de utilidad con la utilidad fiscal, con los ingresos nominales del ejercicio 2015, para aplicar ese coeficiente de utilidad en los pagos provisionales del 2016. Aquí incluso algunas empresas lo que hacen es que cuando saben que su coeficiente de utilidad, por ejemplo, del ejercicio 2015, va a ser menor que el que tenían en el 2014, anticipan la presentación de la declaración a los meses de enero o febrero, porque es a partir de ese momento en que se presenta la declaración cuando ya puedo empezar a utilizar el coeficiente de utilidad, en este caso del ejercicio 2015. Mientras yo no presente la declaración y la presente hasta marzo, tengo la obligación de utilizar todavía el coeficiente de utilidad del ejercicio 2014 y puede ser que ahí esté haciendo pagos provisionales mayores a los que me corresponderían si ya determino el efecto o el pago provisional con el coeficiente de utilidad del ejercicio 2015. Los ingresos nominales, como ustedes saben, son todos los ingresos que se consideran como acumulables excepto el ajuste anual por inflación. Lo que platicábamos, se utiliza el nuevo coeficiente una vez presentada la declaración anual en la que se determina. Aquí un tema importante que siempre nos ocurre en la vida práctica es que al momento de determinar ese coeficiente de utilidad puede ser que estemos considerando ingresos netos. El clásico ejemplo es, por ejemplo, la fluctuación cambiaria. Muchas veces para efectos financieros nosotros registramos como SOFOM el efecto de la fluctuación cambiaria, entiéndase las utilidades y las pérdidas que se obtienen en una misma cuenta que me muestra un neto para efectos contables y que pues hace sentido que se registre así porque refleja el efecto neto que yo obtuve por esos conceptos. Sin embargo, para efectos fiscales, como ustedes saben, la fluctuación cambiaria positiva, la ganancia cambiaria es un ingreso y la fluctuación cambiaria negativa es un gasto. Digamos que se tiene que hacer esa separación. No debo de considerar, por poner un ejemplo, si tengo una utilidad de 100 y tengo una utilidad cambiaria de 100 y tengo una pérdida cambiaria de 80, no debo de considerar como ingreso para efectos fiscales, como parte de los ingresos nominales, los 20, que es el neto de 100 y 80, sino debo de considerar como parte de los ingresos nominales el valor de 100, ya que los 80 no es algo que netea un ingreso, sino más bien es una deducción. Y así habría que analizar algunos de los conceptos que muchas veces se registran como efectos netos en la parte de ingresos, pero que corresponden finalmente a conceptos que se deben de separar en ingreso y en gasto para efectos fiscales. Otro concepto importante son los indicadores fiscales y aquí en esta parte vamos a comentar los tres principales. Por ejemplo, están las pérdidas fiscales. Ustedes saben que las pérdidas fiscales las puedo ocupar en 10 años. A partir de que se generan, en este caso se van amortizando cada año que hay utilidades y las mismas son sujetas de actualización. Este importe lo solicita la declaración, el formato de la declaración anual, y la recomendación es siempre tener un papel de trabajo que tenga actualizado este concepto de las pérdidas fiscales. Otro concepto, otro indicador fiscal que también se pierde de vista muchas veces es la CUCA, la cuenta de capital de aportación, que representa las aportaciones que hacen los socios a las entidades y que el día de mañana, digamos, son sujetas de actualización estas aportaciones y que el día de mañana se pueden retirar sin el pago del impuesto. Aquí lo que recomendamos es tener el expediente que cuando revisamos como fiscalistas, desafortunadamente pocas veces se tiene, y ese expediente debe de tener las actas de asamblea donde se hace la aportación del capital, los estados de cuenta o alguna otra forma en donde pueda verse el flujo de esos recursos para que se vea que fueron efectivamente pagados y de ahí se empieza a hacer la actualización. En fin, este expediente debe de contar con esos elementos para que el día de mañana se pueda soportar ese valor que se incluya como
cuenta de capital de aportación. Es importante comentar que esta cuenta también se utiliza cuando se realizan reembolsos de capital, ya que con estos reembolsos se disminuye esta cuenta de capital de aportación. Está también lo que es la cuenta de utilidad fiscal neta. Como ustedes saben, esta cuenta representa las utilidades que ya pagaron impuesto, el impuesto corporativo, y que el día de mañana pueden ser sujetas de ser distribuidas como dividendos y ya no se tiene que pagar el impuesto corporativo correspondiente. Aquí solamente me voy a permitir hacer una precisión. A partir del 2014 entró una legislación, una nueva regla fiscal en donde me dice que si son utilidades generadas a más tardar el 31 de diciembre del 2013, esa utilidad que viene registrada en esa CUFIN o controlada en esa CUFIN no es sujeta de ningún impuesto adicional, puesto que ya se pagó el impuesto correspondiente, pero si son utilidades que fueron generadas del 2014 en adelante, que en este caso serían 2014 y 2015 nada más, esas son sujetas, además del impuesto sobre la renta que se paga en la declaración anual del 30%, además van a ser sujetas de una retención del 10% adicional si los dividendos son pagados a una persona física residente en México o a una persona física o persona moral residente en el extranjero. Entonces hay que llevar un control. Hoy en día deberíamos de tener dos CUFINes, la CUFIN que se generó el 31 de diciembre del 2013, actualizada a la fecha, a 2015, y la CUFIN que se va generando a partir del 2014 y el 2015 para llevar un poco el control de esto que les platicaba. Esta CUFIN se actualiza al menos una vez al año y o bien si hubo movimientos en el Inter, si hubo un pago o un cobro de dividendos, en ese momento también se va a actualizar. También, como es lógico pensar, se disminuye con los dividendos que se paguen y con los reembolsos que en su caso también se realicen. Otros aspectos importantes a considerar son los siguientes. Lo que son las operaciones con partes relacionadas, siempre sugerimos tener una matriz para efectos de identificarlas, para efectos de ver si todas están siendo incluidas en el estudio de precios de transferencia, y también porque en el caso del formato de la declaración anual, como ustedes lo van a poder ver al momento en el que la llenen, te pide que separes los ingresos, los gastos que tienes con partes relacionadas. Entonces es muy útil hacer esta matriz porque me sirve para llenar el estado de resultados de la declaración, en donde me pide que separe estos conceptos cuando son con partes relacionadas y con partes independientes. Me ayuda para revisar que todas estas operaciones estén incluidas en el estudio de precios de transferencia, y en los casos más sofisticados, si son operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, en esos casos pues también se debe de presentar una declaración informativa en donde tengo que empezar digamos, a revisar si se están incluyendo todas las que deben de incluirse. Un tema importante que no resulta aplicable en el caso de nuestro gremio de las OFOMES, pero ya algunas instituciones del sistema financiero, a otras instituciones del sistema financiero, entiéndase por ejemplo bancos, entiéndase aseguradoras, ya la propia regulación les está pidiendo que cuando haya operaciones con partes relacionadas que sean importantes, incluso se debe de entregar esta información del estudio de precios de transferencia no solo a la autoridad fiscal. Es más, incluso muchas veces la autoridad fiscal ni siquiera nos la solicita porque no hay una obligación de entregarla, simplemente está a disposición para cuando nos pida soportar que las operaciones están a valor de mercado. Pero en el caso de estas entidades que les comento, de las operaciones que se hacen con partes relacionadas y que son relevantes, el organismo regulatorio, entiéndase Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya les está pidiendo que les entreguen cierta información en relación a esas transacciones. En el caso de pagos al extranjero, también hay que considerar que en algunos casos, si se realizan este tipo de pagos, hay pagos que son sujetos a retención. Hay que analizar ahí si de acuerdo con la legislación local, si de acuerdo con algún tratado para evitar la doble tributación, existe alguna tasa reducida, pero hay que analizar siempre si ese pago es sujeto a retención. ¿Por qué? Porque tengo dos problemas. Si es un pago que yo hice al extranjero, porque por ejemplo pagué algún servicio, pagué algún software, alguna licencia, algún mantenimiento, y ese pago que yo realicé tenía que ser sujeto a una retención, y no la enteré, y no enteré esa retención, el gasto es no deducible, pero además
la propia autoridad fiscal puede decirme que con independencia de que el gasto no es deducible para efectos fiscales, también tengo la obligación de enterarle esa retención, ya que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación soy responsable solidario. Otro tema también que se sugiere documentar bien, tener un papel de trabajo, porque también es información que nos va a servir para la declaración anual, es todo el amarre de retenciones de ISR y de IVA por los pagos que se realicen, por ejemplo, ya lo comentábamos para residentes en el extranjero, o bien los pagos que se hacen para personas físicas, en donde algunos de ellos son sujetos de retención de ISR o de IVA. Un tema también importante es, debemos de ver que todo lo que estemos plasmando en la declaración anual haga sentido con lo que plasmamos en las declaraciones informativas, en todas las que puede haber, de sueldos, de pagos al extranjero, de partes relacionadas, de retenciones de ISR y de IVA, la declaración que presentemos, que también tiene carácter de declaración informativa por la deducción de créditos incobrables. Al momento de presentar nuestra declaración anual tenemos que ver que haga congruencia, que haga sentido toda esta información que se incluye en las declaraciones informativas y que también se ven reflejadas en la declaración anual. Finalmente, vamos a platicar acerca de la opción que existe hoy en día para dictaminarse fiscalmente. Y de primera instancia pueden estar pensando que qué sentido tiene platicar del tema del dictamen fiscal si ahorita estamos hablando apenas de la declaración anual y el dictamen fiscal se va a presentar en meses posteriores. Bueno, lo relevante es que precisamente en el formato de la declaración anual que ustedes van a llenar, a más tardar el 31 de marzo, se pide ya que seleccionen si van a optar o no por dictaminarse fiscalmente. Y déjenme decirle que este es un tema que al menos me parece que el año pasado muchos de nuestros clientes no tenían bien conceptualizado. Para estos efectos vamos a platicar un poquito del esquema que existe para optar por el dictamen fiscal. Como ustedes saben, hoy en día el dictamen fiscal no es obligatorio. No es obligatorio, ya no existe esa obligación de entregar un dictamen fiscal. Más bien existe la posibilidad, la opción de presentar ese dictamen fiscal. Sin embargo, no tiene la opción cualquier contribuyente. Para poder optar por presentar el dictamen fiscal, debo de cumplir ciertos requisitos. Si no, no puedo presentar el dictamen fiscal de manera optativa, aunque así lo desee. Los requisitos que se deben de cumplir es que debo de tener ingresos acumulables al menos de 100 millones de pesos. En el caso que nos ocupa, si estamos evaluando si nos dictaminamos o no por 2015, debo de voltearme a ver el ejercicio 2014 para ver si por lo menos tuve ingresos acumulables por 100 millones de pesos, o bien si tuve un valor del activo superior a 79 millones de pesos, o por lo menos tuve 300 trabajadores en cada uno de los meses del año pasado. Si no cumplo con que cumpla alguno de estos requisitos, no debo de cumplir los tres, puedo optar por dictaminarme. Si no cumplo alguno de esos tres, no puedo optar por dictaminarme. Ahora bien, los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros, como ya lo comentábamos, lo deben de presentar en la declaración del ejercicio. Señala también la disposición que esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que establezcan las disposiciones legales. Por poner un ejemplo, si queriendo yo dictaminarme no lo presento o no lo establezco así, no lo indico en la declaración anual, no puedo yo presentar el día de mañana que me dé cuenta de mi error, vamos a pensar que me dé cuenta de mi error en abril, no puedo presentar yo una declaración complementaria señalando que sí quiero dictaminarme para efectos fiscales, ya que en esos casos estaría ejerciéndolo fuera del plazo que establece para la presentación de la declaración anual, que es en el mes de marzo, y por lo tanto no podría yo presentar ese dictamen fiscal. De ahí la importancia. Y al revés, probablemente yo pensando que el dictamen fiscal sigue siendo obligatorio, y eso nos pasó mucho en el año pasado, yo señale que sí lo voy a presentar, cuando a lo mejor yo sabiendo ya que el dictamen no es obligatorio, yo hubiera decidido mejor no presentarlo, pero ya por el simple hecho de haberlo seleccionado en la declaración anual de que sí lo voy a presentar,
en principio tengo la obligación de presentarlo. Aunque dicho sea de paso, se establece la posibilidad de que los contribuyentes que hayan optado por dictaminarse y después quieran no hacerlo, puedan desistirse a través de la presentación de un escrito libre. Un tema importante también para hacer esta evaluación de si deciden o no presentar el dictamen fiscal e informarlo así en su declaración anual es que hoy en día el dictamen fiscal me pide que presente yo el formato que todos conocemos, el famoso CIPRED, con la información que me requiere dicho formato, pero además, dentro de los siguientes 30 días a la presentación del dictamen, debo de presentar ciertos papeles de trabajo que hay una regla miscelánea que me detalla cuáles son, si es que decido optar por el dictamen fiscal. Entonces ya no solo presento el CIPRED, sino también presento papeles de trabajo. Lo importante y lo que les queremos transmitir es que esto sin duda puede de alguna manera incrementar la carga administrativa hacia ustedes, porque no solo voy a presentar el CIPRED, sino también ciertos papeles de trabajo, cierta información adicional que me requiere el dictamen. Entonces puede ser un elemento de peso esta carga administrativa para evaluar de mejor manera si voy a querer o no presentar el dictamen fiscal. Por último, hay que comentar que el dictamen fiscal es obligatorio, pero entró en vigor también a partir del ejercicio pasado lo que es la declaración informativa de la situación fiscal, el que se conoce como DICIF, y en estos casos se establecen ciertos supuestos en los que es obligatorio presentar esta declaración informativa. Generalmente son umbrales más altos, si mal no recuerdo son 600 millones de ingresos acumulables, y cuando estén en ciertas situaciones particulares como que se realicen pagos al extranjero, que sean empresas públicas, en esos casos se tiene la obligación de presentar el DICIF. Pero si no estoy ubicado en esos supuestos, no tengo la obligación de presentarlo. Y puede ser el punto en el que ni tenga la obligación de presentar el DICIF y tampoco opte por presentar el dictamen fiscal. Ahora bien, si soy una SOFOM que tengo la obligación de presentar el DICIF, pero decido mejor presentar el dictamen fiscal, solamente tengo la obligación ya de presentar el dictamen fiscal porque es información que se pide muy similar en ambos formatos, y por lo tanto la autoridad fiscal me dice, aún teniendo la obligación de presentar el DICIF, si presentas el dictamen fiscal, con que me presentes el dictamen fiscal es más que suficiente. Bueno, en este caso, con esto concluimos la presentación de lo que queríamos comentarles a ustedes en relación a la declaración anual. Esperamos que haya sido de su interés. Ahorita lo que vamos a hacer son dos cosas. El primero, avisarles que el Comité Fiscal de la SOFOM está preparando ya el siguiente curso que se va a dar en relación a aspectos fiscales. Estamos proponiendo a los integrantes del comité los temas que creemos podrían ser de su interés en función de lo que conocemos del gremio, pero también nos ayudaría mucho si ustedes nos pudieran retroalimentar con aquellos temas que ustedes consideren que pudieran ser de su interés en materia fiscal. La verdad es que desde nuestro punto de vista hay muchos. La idea es más bien saber cuáles son aquellos que podrían ser una prioridad para ustedes, y en función de esa retroalimentación que nos den, poder nosotros preparar algo que les sea de su utilidad. Y bueno, el siguiente punto es, me voy a permitir contestar algunas de las últimas preguntas que nos hicieron favor de mandarnos. Aquellas preguntas que no puedan ser contestadas en este momento, nos las llevamos de tarea y les haremos saber la respuesta posteriormente. Con respecto a las características que se mencionan, ¿cuál es el artículo en donde se encuentran listadas dichas características? Supongo que se refiere a lo que es la deducción de créditos incobrables. En este caso se encuentran en el artículo 25, fracción 15. Hola, ¿qué pasa cuando las declaraciones anuales no reflejan los indicadores fiscales? Tienes que presentar declaraciones complementarias. Digamos que lo recomendable siempre es que se tenga plasmado en una declaración anual el indicador fiscal, entiéndase, pues, pérdidas fiscales, CUFIN, CUCA. Pero si no lo incluí, a lo mejor yo evaluaría
el hecho de presentar la declaración por por otra razón, por una razón adicional, entiéndase a lo mejor porque tengo que deducir algún importe que no había deducido o acumular un importe que no había acumulado, para efectos de que de alguna manera valga la pena la presentación de esa declaración. Porque recordemos también que pues hay cierto límite de declaraciones que yo debo de presentar y que si bien es cierto podríamos llegar a un punto en el que estas opciones se agotan cuando yo muevo deducciones o ingresos de cierta manera que nada más me beneficien a mí como contribuyente y esas son las que cuentan. Muchas veces la autoridad fiscal puede tener una interpretación diferente, llevar un conteo diferente, considerar que en esos casos donde se presentó una declaración por un indicador que se corrige o que se incorpora el dato de ese indicador, me la cuente también como dentro de las opciones que yo puedo presentar, y me parece que no valdría la pena agotarlas, pero bueno, esto también ya es decisión de cada quien. Me parece que en todo caso el indicador fiscal también se puede respaldar. Uno, si es que presento DICIF, estando obligado a ello. Dos, si es que presento el dictamen fiscal, ahí también se plasman estos indicadores fiscales. O en su caso, si es que en algún momento llegara yo a utilizarlos durante el ejercicio, con los papeles de trabajo que soportan el monto de ese indicador, o bien podría incluso ya, digamos, recoger toda la historia de ese indicador fiscal en la declaración anual que presente yo en el ejercicio siguiente. Digamos, eso es un poco la idea, pero obviamente la decisión pues dependerá de cada una de las entidades y de los responsables de la parte fiscal. Otra pregunta que nos llegó es, para efectos de la declaración anual 2015, las características en relación a la PTU, me parece que esta pregunta no quedó completa. Bueno, ¿se puede tener UFIN negativa si se obtuvo pérdida fiscal? Miren, ese es un tema la verdad es un tema técnico bastante complicado. Tal vez lo que yo les diría en relación a este tema y a la persona que hizo esa pregunta es que ya hay ciertos precedentes legales que me dicen que cuando tuve pérdida fiscal se considera que tengo, digamos, de utilidad fiscal cero y que sí puedo obtener UFIN negativa por los conceptos, por ejemplo, no deducibles que haya tenido, ¿no? Cuando en algunos casos se consideraba que al tener pérdida fiscal, yo ya no tenía un resultado fiscal y por lo tanto ya no tenía que determinar una UFI negativa. De acuerdo con ese precedente, cuando se tiene cuando se tiene pérdida fiscal, incluso en esos casos se determina UFI negativa. Características para no estar obligado la SOFOM al pago de la PTU. Bueno, ahí el tema más bien ya sí hay que revisarlo con un abogado laboralista en lo particular, porque eso sí atiende a situaciones muy particulares de cada una de las empresas. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo enviar al gasto intereses devengados pasivos de los cuales no tengo factura? La factura me la emite mi fuente de fondeo conforme voy pagando. La sugerencia que me da mi fuente de fondeo es que provisione el interés. ¿Qué efecto tiene en la declaración anual? Sin duda, la verdad es que la recomendación que tenemos que darles es que sí se debe de contar con un comprobante fiscal por los intereses devengados que se tengan, con independencia de que no se hayan pagado, para efectos de soportar mejor la deducción. Sin duda, también puede haber argumentos que me permitan digamos, no contar con el comprobante en esa fecha, contar con el comprobante después, pero ahí ya nos exponemos a un tema de interpretación, a un tema de que la deducción sea procedente hasta el año en el que tengo el comprobante, pudiendo existir ciertos argumentos legales en cada uno de los casos, pero la recomendación que debemos de dar es que sí, en la medida de lo posible, ese comprobante se tenga conforme al devengo en el año en el que se quieren deducir, con independencia de que no se hayan pagado, digamos, para evitar cualquier contingencia, con independencia del tema legal que pudiera existir, para defender la postura de que en este caso no sería necesario el comprobante. Recordemos que también
es un requisito de las deducciones el hecho de contar con el comprobante, que los temas formales para la determinación de los impuestos en México cobran mucha relevancia y que se vuelve muchas veces tema de fondo el tema de forma, es decir, contar con un comprobante fiscal. Con esto concluiríamos este webinar. Me parece que no quedaron muchas preguntas sin responder. De todas maneras, hacemos un inventario de las mismas y tratamos de hacer llegar las respuestas. No nos queda más que agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado. Nos va a ser bienvenida la retroalimentación que tengan en relación a este webinar que se les dio. La intención de nosotros en el Comité Fiscal de la SOFOME es seguir trabajando para ustedes y hacerlo pues cada vez mejor. Y por último, la verdad es que quiero ofrecerles nuevamente una disculpa por el inconveniente de no haber comenzado el webinar en la hora señalada. La verdad es que consideré que era mejor empezarlo, aunque fuera de manera desfasada, que cancelarlo, sobre todo por respeto hacia ustedes, y decirles que pues fueron temas que no estuvieron en mis manos, a mi alcance, el poder solventar el hecho de no haber llegado a la hora estipulada. Les agradezco su comprensión y quedamos a sus órdenes. Hasta luego.